Buenos días a todos los amigos televidentes. Bienvenidos y bienvenidas a todos por este gran encuentro nuevo, por este gran conversatorio que instalamos desde aquí, por las plataformas del Canal del Sol, canaldelsol.com. Estamos también en una red de cables de Altiz y de Claro. Hoy siempre estamos con el doctor Polanco, con sus extraordinarias lunáticas cátedras de salud. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público, que como cada lunes ya están pendientes aquí en Periodismo y Salud. Y a Gregory, cuando se integre también, saludos, buenos días. Hoy vamos a Correcto. tratar un tema bastante importante y concierne mucho a las mujeres, pues se trata de una enfermedad que afecta en el 90% de los casos al sexo femenino. Y esa enfermedad se llama lupus eritematoso sistémico. O sea, muchas mujeres han oído mencionar este diagnóstico, esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que simulan un lupus eritematoso sistémico y es una enfermedad de difícil diagnóstico. Entonces, por eso yo sé que muchas de las personas, de las damas que están presentes ahora con nosotros, posiblemente le habrán dicho que tenían lupus y luego le hicieron otros análisis y descartaron esa enfermedad. O sea que vamos a hablar un poquito sobre el lupus eritematoso sistémico. Bueno, se integró Gregory. Buenos días, Gregorio. Buenos días, disculpas a los dos y a la audiencia. Lupus eritematosis. Lupus viene de lobo, eritematoso viene de eritema y sistémico de que es una enfermedad, es una entidad clínica que puede afectar a cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, y por eso nosotros como nefrólogos tenemos bastante conocimiento de esta enfermedad, afecta un órgano en aproximadamente el 90% de los casos, que es el riñón. Entonces, por eso todo médico nefrólogo debe de conocer sobre esta enfermedad. Es una enfermedad del tejido conectivo, una enfermedad inmunológica que todavía no se sabe la causa. Sin embargo, las principales manifestaciones clínicas que puede presentar esta enfermedad son dolores a nivel de las articulaciones, puede presentar, que es lo que se llama poliartralgia. También puede presentar manchas, sobre todo en la cara, manchas en alas de mariposa, como le llaman, que nosotros siempre que vemos una dama en edad reproductiva, que le vemos manchas en la cara que le han salido recientemente, pues siempre pensamos en que esa paciente podría tener esta enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico. Podría afectar también el corazón, provocando una carditis o endocarditis. Puede provocar a los pulmones, provocando una neumonitis, cansancio, fatiga, debilidad general, etcétera. O sea que es una enfermedad que puede, como le dije anteriormente, afectar cualquier parte de la economía de nuestro cuerpo. Y uno de los órganos más afectados, lógicamente, es el riñón o los riñones. El lupus es hereditario, el lupus eritematoso. Hay factores, como es una enfermedad todavía de etiología o causa desconocida, sin embargo, hay factores genéticos que inciden en esta enfermedad. Hace aproximadamente 2 o 3 meses a nuestra consulta nos llegó una paciente, nos llegaron 2 pacientes, la madre y la hija. Ambas padecían de lupus. ¿De qué Y la edad? manifestación clínica que habían presentado era fatiga, básicamente, cansancio. Y cuando se le hicieron los análisis, porque es una situación importante que debemos de aclarar. El diagnóstico de lupus lo puede hacer el médico reumatólogo, el internista, el dermatólogo,
el médico familiar. Pero generalmente para llegar al diagnóstico de lupus, según las estadísticas norteamericanas, el paciente o la paciente debe de pasar por lo menos por 4 o 5 médicos, ya que es un diagnóstico un tanto difícil. O sea, no es fácil hacer el diagnóstico de lupus, pero sí hay manifestaciones clínicas y manifestaciones de análisis que nos pueden sugerir que esa paciente tiene este padecimiento crónico, porque es de carácter crónico. Ok, doctor. Y antes como la gente como que le tenía, bueno, ya era una enfermedad catastrófica, ya era incurable y poco a poco ha ido esto recuperando posibilidades de esperanzas en la salud de la gente, de lo que lo tiene. Sí, los pacientes con lupus tienen esperanza, pues hay diferentes tipos de medicamentos que se utilizan para el manejo de esta enfermedad. Lógicamente, como se trata de una enfermedad inmunológica de causa desconocida, todavía a la fecha no existe ningún tratamiento definitivo. No hay nada que podamos decir que puede curar el lupus. O sea que hasta ahora lo que hay es un tratamiento, como le llamamos, paliativo, que se le puede dar a las pacientes que tienen lupus y pueden permanecer o llevar una vida casi normal. Porque tenemos que tomar en cuenta que en la población, o sea, en las áreas tropicales, el lupus es una enfermedad que puede ser desencadenada por los rayos ultravioletas. O sea, nuestra zona, estamos en el Caribe, zonas áridas, muchos pacientes presentan tempranamente manifestaciones del lupus desencadenadas básicamente por los rayos solares, los rayos ultravioletas. O sea, que la pregunta que hizo Licho, hay factores genéticos para el lupus, pero hay factores también ambientales. Y el principal factor ambiental son los rayos ultravioletas. Y entonces, en el caso de la mujer, está embarazada, el proceso de ese embarazo toma algún tipo de categoría de observación de riesgo y la posibilidad de algún tipo de afectación, incluyendo la heredad de ese mal por parte de la criatura a nacer. Sí, el lupus se presenta las principales manifestaciones clínicas en la edad reproductiva. De hecho, muchas pacientes debutan con el lupus durante el embarazo. Y el lupus, lógicamente, podría complicar el embarazo. ¿Por qué? Hay muchas razones. Y una de las principales es que el lupus, una de las manifestaciones clínicas es la anemia. El paciente tiene anemia o la paciente puede tener disminución de los glóbulos blancos y de las plaquetas. O sea que su estado inmunológico de la paciente con lupus está deprimido. Por eso se presenta con mayor frecuencia el aborto, más que en la población general. Y claro está que hay medicamentos de los que se utilizan en el lupus que podrían contraer o conllevar a malformaciones congénitas. O sea que por eso hay que tener bastante cuidado. Y medicamentos que producen esterilidad en las pacientes con lupus, como por ejemplo la ciclofosfamida, que es uno de los medicamentos más utilizados para el lupus. O sea que por eso tenemos que tener el diagnóstico bastante preciso para ver cuáles medicamentos vamos a dar y cómo se trata de pacientes que generalmente tienen la edad fértil, tenemos que estar completamente seguros de que esa paciente no está embarazada antes de administrar un tratamiento para el lupus eritematoso sistémico. Hay una parte, doctor, importante también para nosotros que vivimos aquí en República Dominicana y es el nivel estadístico. Las autoridades de salud han tenido o alguna asociación médica, algún tipo o algún laboratorio, evaluación estadística de la preponderancia de esta enfermedad aquí. Sí, claro que sí. Aquí en República Dominicana, sobre todo
en el Instituto de la Piel, Instituto Dermatológico. Ahí, pues, como una de las principales manifestaciones clínicas que presenta la paciente son las lesiones dermatológicas, pues acuden al Instituto de la Piel. Ahí se le hace una buena historia clínica, que es lo más importante, un examen físico, y luego se le hacen análisis que son bastante específicos para lupus. O sea que por eso el diagnóstico de lupus hay tanto criterios clínicos, que es el cuadro clínico que presenta el paciente, como criterios de laboratorio. Los análisis que se le hacen al paciente, pues confirman el diagnóstico. Y hay ocasiones en que nosotros tenemos que hacer, sobre todo, hay ocasiones no, siempre que un paciente con lupus tenga manifestaciones urinarias, es un paciente que amerita que se le haga una biopsia renal. Por ejemplo, esa paciente que tiene lupus y que tenga glóbulos rojos en la orina, para que la población nos entienda, o que tenga albúmina en la orina espumosa, orina color Coca-Cola, o que tenga ligero aumento de la creatinina, ya es un paciente que tiene una indicación de que se le realice una biopsia renal. ¿Por qué? Porque podríamos estar ante la presencia de una nefritis lúpica, que es como se le llama, y que aproximadamente afecta al 90% de todos los pacientes que tienen lupus. O sea, por eso es bastante importante que ese paciente que tiene manifestaciones de proteinuria, hematuria, que es sangre en la orina, y que tenga aumento de la creatinina, o concomitantemente con eso el paciente tenga los denominados cilindros hemáticos o cilindros hialinos, hacerle una biopsia para determinar si tiene algún tipo de afectación renal por el lupus, y luego ponerle tratamiento inmediatamente. Hay momentos en que la enfermedad, al ser autoinmune, toma unas características que desconcierta quizás al paciente, a los mismos médicos, y puede mitigarse. Hay casos en que desaparece el lupus, que ustedes tengan conocimiento. No, el lupus no tiene cura, pues como no sabemos la causa, hay múltiples medicamentos que pueden mantener al paciente libre de síntomas. Por ejemplo, una de las principales sintomatologías que va a tener ese paciente es el dolor articular, o sea, la poliartralgia. Por eso ustedes van a ver que ese paciente va a usar múltiples cantidades de analgésicos, pero también va a utilizar antiinflamatorios. Por ejemplo, la prednisona es uno de los medicamentos más utilizados, o sea, los esteroides, para el manejo del lupus. También hay un medicamento que se utiliza para el paludismo, y que lo utilizaron mucho en principio cuando había el COVID en principio, que es la hidroxicloroquina. Es un medicamento antipalúdico que también se utiliza para el manejo del lupus. Ya cuando el paciente tiene manifestaciones renales, hay otro tipo de medicamentos inmunosupresores que vamos a utilizar en ese paciente que puede estabilizarlo. Son medicamentos de alto costo, o sea, ahí tenemos el micofenolato mofetil, tenemos la ciclosporina, o sea que son medicamentos que su uso principal es para pacientes trasplantados, pero en este tipo de pacientes que tienen lo que se llama la glomerulonefritis lúpica, atendiendo al tipo de enfermedad de los riñones, porque puede presentar una de 6 tipos de enfermedades renales o glomerulopatía. O sea, por eso es importante que a ese paciente que tenga datos a nivel del examen de orina que nos sugieran que hay afectación renal, pues hay que hacerle una biopsia, porque no sabemos qué tipo de enfermedad renal es que tenemos, y no todas las enfermedades renales del lupus se tratan con la misma medicación a la misma dosis. Entonces, por eso este paciente tiene que ser necesariamente biopsiado para nosotros tener un tratamiento más adecuado
y en muchos casos revertir lo que son las manifestaciones clínicas de una nefritis lúpica con un tratamiento a largo plazo, un tratamiento de inducción y luego un tratamiento de mantenimiento para la nefritis lúpica. O sea que es un caso bastante complicado en ese sentido, y ya cuando el paciente tiene lo que se llama una insuficiencia renal crónica, estadio 5, el paciente necesita tratamiento de diálisis. O sea que tenemos pacientes en diferentes unidades de diálisis cuya causa que lo ha conllevado a esto es el lupus. Sobre todo cuando esta enfermedad se presenta en hombres. Hay que recordar que la enfermedad, el 90% de las personas que la padecen son mujeres, el 90%, 10% hombres. Y esa Pero cuando el hombre la padece, es bastante agresiva. esa predilección hacia el sexo femenino, doctor. No se sabe la causa, todavía no se sabe la causa. Se ha buscado factores hormonales. Ustedes saben que las mujeres tienen hormonas diferentes a los hombres, pero todavía, como es una enfermedad de etiología o causa desconocida, pues no se sabe. O sea, por eso ustedes van a ver, o nosotros como médicos, vemos a muchas damas a las cuales se le está investigando la posibilidad de un lupus eritematoso sistémico, o también se le llama diseminado, porque afecta a cualquier órgano de la economía de nuestro cuerpo. Usted mencionaba hace unos momentos el costo, mencionaba también algunos unos medicamentos como paliativos. Igual que con el COVID-19, el Remdesivir, Tocilizumab, ¿hay medicamentos de esos que el Estado cubre su costo para el paciente? Interesantísima esa pregunta, y es más importante porque posiblemente hay pacientes con lupus que creen que no, pero sí, en el Ministerio de Salud Pública la mayoría de esos medicamentos son cubiertos por el Estado. O sea que eso es una gran ventaja que tenemos. Por ejemplo, si una paciente tiene una nefritis lúpica, pues el micofenolato, la ciclosporina, la hidroxicloroquina, son medicamentos que se les facilitan a los pacientes en el Ministerio de Salud Pública, o sea, sin ningún costo, que es una ventaja. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de etiología desconocida, crónica, que lamentablemente, o sea, el paciente va a tener que utilizar medicamentos durante toda la vida. Entonces, es bastante importante que sepan que esos medicamentos pueden hacer la diligencia en el Ministerio de Salud Pública. Porque de no ser así, pues una caja de micofenolato es bastante costosa, igual de ciclosporina, y el paciente requiere varias cajas al mes de este medicamento. ¿Por qué, Bueno, doctor, las enfermedades autoinmunes son tan indescifrables para la ciencia? Bueno, lo que pasa es que es tu propio sistema inmunológico que ataca tu propio cuerpo. Entonces, por eso son bastante difíciles. Cuando tu mismo cuerpo ataca órganos de tu cuerpo, es una situación bastante difícil. Por ejemplo, mire, cualquier paciente que tenga una insuficiencia renal crónica puede ser trasplantado sin llegar a diálisis. Sin embargo, un paciente que tiene lupus, antes de ser trasplantado, lo ideal es que sea llevado a diálisis por un periodo promedio de 6 meses, porque mediante la diálisis se van eliminando todos esos anticuerpos que están atacando al propio organismo. Entonces, si trasplantamos a un paciente sin antes llevarlo a diálisis durante por lo menos 6 meses, a un paciente con lupus, se corre el riesgo de que ese paciente haga un rechazo de ese órgano que se le trasplantó. O sea, que es una situación que nosotros como nefrólogos tenemos que tomar en cuenta antes de trasplantar a un paciente, porque si no corríamos el riesgo de un rechazo. Bueno, doctor, la edad, usted hablaba de sexo, hablaba de que las mujeres cuando están mayor
en mayor edad como que lo padecen. La edad predilecta, además del sexo, que usted ha dicho que el 90% es de mujeres. Sí, generalmente se presenta entre los 15 a 35 años. O sea que ya cuando inicia la edad productiva, ahí es que con mayor frecuencia vamos a tener a esas pacientes. He visto muchas pacientes jóvenes, muy jóvenes, de 18 años, 19 años, con lupus y que han tenido afectación renales. He visto hombres, he tenido hombres jóvenes en diálisis con insuficiencia renal crónica son bastante jóvenes, y es mucho más agresivo mientras más joven es el paciente en el que aparece. O sea que esa es la edad promedio que vamos a encontrar a los pacientes con lupus. Eso no quiere decir que no vamos a tener a un paciente de 50 años con lupus. O sea, puede aparecer a cualquier edad, pero la edad predominante es esa. Doctor, una persona que tenga, le voy a mencionar un caso sin ser experto en eso, una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo puede ayudar. Y discúlpeme que quizás lo meto en un área que es muy discrecional de ustedes. Sí, lo que pasa es que una punción lumbar, o sea, el lupus puede afectar cualquier órgano, incluso puede afectar el sistema nervioso central. O sea, el paciente puede tener manifestaciones neurológicas como convulsiones, puede tener trombosis cerebral. Generalmente ahí no está indicada una punción lumbar per se, a menos que no sea que un paciente tenga alguna manifestación neurológica, se haga una punción lumbar y en ese líquido cefalorraquídeo se vaya a buscar células del lupus, pero generalmente no hace falta. Para situaciones neurológicas. Para una situación neurológica sí, Ya. pero para el diagnóstico per se de lupus hay un panel, como se llama panel lúpico, donde hay unos análisis llamados ANA, o sea, anticuerpos antinucleares, que va a estar presente en el 98% de los casos, complemento C3, C4, ANA, anti-DNA, o sea, hay una serie de análisis que podemos obtenerlos por la vía sanguínea, que es mucho más fácil que tener que recurrir a una punción lumbar. O sea que con estos análisis, con este panel lúpico, ya generalmente nosotros obtenemos ese diagnóstico atendiendo a criterios que nos van a dar un puntaje, pero hay análisis bastante específicos como lo que le mencioné anteriormente, que es el ANA y el anti-DNA, que son unos análisis bastante específicos, células LE, o sea, células de lupus, que por el hecho de que no estén presentes no significa que el paciente no tiene lupus, pero en la mayoría de los casos estas pruebas van a estar presentes en un paciente con lupus. Y quizás ustedes, como han oído mencionar poco, precisamente porque son hombres, pero estoy completamente seguro de que muchas mujeres que ahora mismo nos están viendo y que posiblemente le dijeron, mire, posiblemente usted tenga lupus, por algunas manifestaciones clínicas que han tenido, han descontinuado la investigación, porque muchas veces cuando les mandan a hacer todos esos análisis, a veces hay mujeres que pues lo dejan para después. Yo estoy completamente seguro de que actualmente, de los que nos están viendo, muchas van a seguir intensificando la búsqueda para saber si tienen o no este trastorno inmunológico, esta enfermedad sistémica que afecta a cualquier órgano. Y se Doctor, puede confundir en algún momento también con otra dolencia y postergarlo también, esa investigación. Bueno, tú tienes tal cosa, yo tengo tal cosa, la abuela le dice, el papá, la mamá, el vecino. Correcto. Esos síntomas es de tal cosa. Exacto, por eso es importante que ante una sintomatología de dolor articular, cansancio, caída del cabello, no como me pasó a mí, pero esas mujeres que se le cae bastante el cabello y tiene esos dolores articulares, sobre todo en las madrugadas, cansancio sin ninguna explicación, una fatiga y que anemia, entonces el paciente tiene que investigar a ver si tiene lupus.
y esa manifestación importantísima que está en más del 90% de los casos, que es el dolor en las articulaciones, o sea, dolor poliarticular o poliartralgia. Entonces, el paciente debe de acudir a donde un buen internista, un reumatólogo, un dermatólogo, un médico familiar, para que investigue si esa paciente está padeciendo o no de lupus eritematoso sistémico. Doctor, la gente asocia el lupus al cáncer de la piel y muchos médicos recomiendan como que el estrés, como que la gente debe, además de como ocultarse de los rayos, también utilizar como masaje, como actividades que la relajen, que le hagan botar la presión, el estrés y esas cosas. ¿Tiene eso que ver con dentro de las incógnitas que están? Porque que hay incógnitas, uno no sabe. Sí, exactamente, también lo dijo. Todavía hay Mucha cosas gente. que no se, todavía hay cosas que no se saben. Ahora, lo importante es, por ejemplo, usted no hacer actividad física o ejercicio en esas horas que ustedes ven que la ONAMED recomienda no hacer ejercicio de tal hora a tal hora, porque esos rayos solares son la principal causa de cáncer de piel, esos rayos ultravioleta, sobre todo en pacientes de piel clara. Pero también es el factor externo más desencadenante, el factor ambiental más desencadenante del lupus eritematoso sistémico. Entonces, por eso hay que tratar de evitar esa exposición prolongada a rayos solares, sobre todo a esas horas, 11 de la mañana, 10 de la mañana, aquí en República Dominicana, 4 de la tarde, todavía a las 5 de la tarde, tenemos un sol bastante candente en esta época del año. Entonces hay que tratar de evitar la exposición prolongada a esos rayos solares. Bueno, pues nada, doctor, gracias por esta importante disertación que Dicho, siempre sí, se me quedó una inquietud. hace Doctor, ahí. una pregunta, sí, gracias. ¿Se puede hablar de algún tipo de porcentaje de letalidad? No, no, O sea, no no se es puede alto, hablar. no es alto. No, no hay exactitud porque depende de si el paciente lleva o no su tratamiento, una. Lo otro es, depende del órgano afectado. Por ejemplo, un paciente con lupus y afectación cardíaca tendrá un peor pronóstico que cuando no hay afectación cardíaca o cuando hay afectación renal, por ejemplo, el pronóstico ahí no es muy bueno. Hemos tenido pacientes que han estado en diálisis por largo periodo de tiempo, pero hemos tenido pacientes que se han recuperado después de estar en diálisis. O sea que una insuficiencia renal crónica agudizada hemos tenido. O sea que depende el órgano afectado. Hay pacientes que solamente tienen afectación de la piel, pues esos pacientes tienen mejor evolución y mejor pronóstico. Es así. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor, por su intervención otra vez, su cátedra y sus orientaciones que nos vinculan con mucha gente que le muestra interés diario a aprender con usted. Gracias, nos veremos el próximo lunes. Si Dios quiere, estaremos aquí el lunes. Muchas gracias a ustedes. Bien. Ok. Bueno, ha sido el doctor Alfredo Polanco en su habitual cátedra médica de los lunes aquí en Periodismo y Sociedad. Vamos a una pausa y volveremos entonces con otros temas mucho más triviales de los que acostumbramos a llevarle. Así que en breve volvemos.